Muy bien. En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que es toda la ley. Y cuando está hablando de toda la ley, se está refiriendo realmente a la ley moral, porque es la ley moral la que está en juego. Recuerde que la experiencia de Jesucristo al confrontarse con aquel fariseo, maestro de la ley, fue el quien le dijo, bueno, ¿cómo lees? Le dijo Jesús. Le dijo, bueno, ¿cómo está escrito? La diferencia es no cómo está escrito, sino cómo interpretaba aquel intérprete de la ley. Recuerde, aquí la palabra en cuestión o en juego es ¿quién es mi prójimo? Y en realidad al leer Santiago capítulo 2, el versículo 10 y 11, es bien interesante escuchar claramente qué es lo que dice en este día la lección con relación a estos versículos. Leo literalmente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Oiga bien, se transgrede la ley con solo por hacer diferencia de personas. Versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es popularmente conocido en nuestra iglesia 10 menos 1 igual 0. Eso es muy común, pero déjenme decirles que 1 es igual a 10 en este caso. ¿Por qué? Porque al leer acerca de este asunto, podríamos decir de que Jesucristo, sus enseñanzas fueron radicales. Radicales significa demasiado extremas, y aunque parece ser así, en realidad aquí lo que vale no es la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, la base de la ley. Y la base de la ley o el espíritu de la ley es el amor. De tal manera que guardar realmente la ley es amar al prójimo. De esta manera todas las leyes ceremoniales de ahí dependían. Ahora, algunos podrán decir, no, pues que hay que guardar los 10 mandamientos más todas las leyes ceremoniales de Moisés. Añadirle todas las leyes, y esto sería también extremo. Ellos habían dividido las leyes y las identificaban en 613 leyes. Oiga bien, 613 leyes. De estas 613 leyes, 248 eran positivas, o sea, eran comandos o mandamientos positivos, pero habían 365 leyes que eran negativas. Si usted se fija bien, la ley de los 10 mandamientos dice, no robarás, no cometerás adulterio, no esto, no esto, no esto. Y tú como padre o tú como madre, igual que yo, muchas veces decimos a nuestros hijos, no haga esto, no haga lo otro, no haga esto. Y no es porque sean leyes prohibitivas, sino que estamos queriendo protegerlos. Estamos queriendo guardarlos de peligros y de problemas que ellos pueden enfrentar. De tal manera que lo hacemos, no es por amor, porque los amamos, queremos evitarles problemas. Sin embargo, podemos ver que se malentendió la letra de la ley y el espíritu de la ley. Aunque Jesús parece haber afirmado que cada iota, o sea, una jota, la letra más pequeña, era importante en Mateo 5:18, él también enseñó que amar a Dios y amar a nuestro prójimo eran los dos mandamientos fundamentales porque se resumen todos los demás. En otras palabras, 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos, y los otros 6 es para relación al prójimo. No matarás, no adulterarás, no robarás. Todas esas leyes estaban para proteger al prójimo, y la única manera de hacerlo es amando. Si tú amas a alguien, no le vas a robar. Si tú amas a alguien, no vas a matar. Si tú amas a alguien, no vas a adulterar ni a abusar de nadie. ¿Por qué? Porque amas. De tal manera que esto es en esencia el espíritu de la ley. Jesús parece afirmado que cada jota, o sea, cada tilde, en esto se resumía en 2 mandamientos. Pero entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante. Por ejemplo, vamos a ir en el libro de Gálatas. Nos encontramos algo bien interesante. En Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, si vamos a dar hasta capítulo 5, versículo 14, dice así, porque vosotros, hermanos, voy a leer el 13 también, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que el cumplimiento de la ley es amor. Ahora, seguramente vas a tener temor. Entonces estamos como los evangélicos. Sí, ese es el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Ahora, no estoy aquí diciendo que tú vas a rebajar la norma, como la rebaja la iglesia evangélica popular. No estoy diciendo de esto. De tal manera, como dice el apóstol, el que adultera es igual como que mate. Matar es un crimen y adulterar también es un crimen. De tal manera que las dos cosas es un crimen. Así es que adulterar es un crimen y matar es un crimen. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Jesús muestra que la obediencia no puede hacerse en el vacío. Seguidamente dice, Jesús habló sobre lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Todo ello gira también alrededor de las relaciones con Dios y con los demás, de tal manera que si tú amas al prójimo, no lo vas a discriminar, no vas a ver al rico o al pobre diferente, no vas a ver a la mujer o al hombre diferente. Todos somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es amor. Por eso Cristo dijo, amaos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy. Esto es toda la ley y los profetas. Esto está aquí bien claro. No es cuestión de realizar suficientes buenas obras para compensar nuestras malas obras. Eso es obediencia en un vacío. En cambio, al conocer a Jesús, comenzamos a dirigir nuestra atención hacia afuera de nosotros, es decir, hacia la devoción a Dios y al servicio a los demás. De tal manera que la ley se cumple en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento en cuestión. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Bueno, el amor. Ese es el más grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecer, cumplir y hacer, eso está bien, pero eso es pura letra. Eso es solamente la letra de la ley. Pero el espíritu de la ley es amor. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardad un mandamiento. No, guardad mis mandamientos, todos los mandamientos. De tal manera que al amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley. Y esto es la ley y los profetas. De tal manera que la ley nos ha mostrado realmente cómo cumplir toda la ley, como enseña la lección en este día. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es juzgados por la ley.